Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden que pueden encontrar partes de este programa en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa hoy. En primer lugar, el corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex, José López Zamorano. Pepe, bienvenido como siempre. Gracias. Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta mesa. Gracias. Pablo, usted estuvo ayer, y también José López Zamorano, en una ceremonia histórica aquí en Washington porque fue reabierta la Embajada de Cuba en la capital de Estados Unidos. Se hizo simultáneamente lo mismo en La Habana con la Embajada estadounidense. Las relaciones diplomáticas de ambos países se habrían roto el 3 de enero de 1961. Es decir, 54 años, 6 meses y 17 días antes. Vino el canciller, el encargado de las relaciones exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, a esa embajada aquí en la calle 16, muy cerca de acá, y por supuesto hubo en cierto modo una celebración. Posteriormente en el Departamento de Estado, también a pocas cuadras de este lugar, se puso la bandera de Cuba al lado de las casi 200 banderas de países con los que Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas. Usted publica un artículo hoy en el diario El Mundo dando cuenta de lo que pasó ayer, pero por supuesto queda una pregunta que es la siguiente. Mucha gente pensará que con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas ya se arregló todo, pero resulta que no. Por una parte está pendiente el levantar el embargo, que depende aquí del Senado y la Cámara en Washington, que están en manos de la oposición republicana. Y por otro lado hay gente que dice que mientras tanto en Cuba el sistema político va a seguir siendo muy cerrado, el régimen castrista va a estar cerrado. Cita usted a José Miguel Vivanco en su artículo, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, y él dice que de todas maneras si se abre una rendija, eso hará que la sociedad cubana se independice cada vez más del gobierno, del régimen cubano. ¿Está de acuerdo usted? Pues no lo sé, la verdad. Es muy difícil, creo que era Niels Bohr, un físico, quien dijo que es muy difícil hacer predicciones, sobre todo si son sobre el futuro. Y en este caso, y en un caso como un régimen como el de Cuba, y en general cualquier país, también en Estados Unidos es muy difícil saberlo. También en el artículo citó a Michael González de la Heritage Foundation, que también ha venido a este programa y con el cual tuve una vez una discusión memorable aquí, que él opina todo lo contrario. Él dice que China o Vietnam se han abierto, digamos, económicamente, pero políticamente siguen igual de cerrados. Yo creo que China hoy en día es más abierto de lo que era hace 15, 20, 25 años. Lógicamente, si los cubanos empiezan a tener internet, empiezan a tener más acceso al mundo exterior, sí que puede haber más espacios de libertad. Ahora bien, eso desde luego no significa que vaya a haber una democracia, y también hay que tener en cuenta que en un país que no es democrático y en el cual no hay controles democráticos, si se produce una avalancha de inversión extranjera, puede haber una oportunidad de corrupción, sobre todo para la élite dirigente, en este caso los Castro y sus asociados, que puede ser muy grande. Digamos que es yo pienso personalmente que es una buena noticia, pero que hay que esperar acontecimientos y que, bueno, que podría ser mejor. Monillante. Yo creo que la celebración de ayer fue el final del capítulo en el que se habla de todo lo que se ha avanzado en la normalización de relaciones con Cuba, y empieza el capítulo hoy de todo lo que está pendiente. Y lo que está pendiente en ambos lados, hay una asignatura pendiente grandísima, y es pasar las reformas que siguen por el Congreso de Estados Unidos, cosa que se ve en este momento bastante difícil, más en periodo electoral en Estados Unidos. Me refiero al embargo comercial, la normalización completa de las relaciones comerciales entre los dos países, y a lo que hablan ya del regreso de Guantánamo a propiedad cubana. También hay una incógnita grande, que yo creo que es una preocupación que hasta el momento se ha escondido un poco debajo de la alfombra, salvo para los opositores, y es las reformas políticas que tiene que hacer el gobierno cubano y si está dispuesta a hacerlas. Hay una fecha, 2018, que es cuando Raúl Castro ha anunciado que dejará el poder, que es una especie de luz al final del túnel para muchos de los que están preocupados por la represión en Cuba, por la libertad de prensa, por la libertad comercial, y es una especie de carrera contra el reloj. ¿Qué va a llegar más rápido? ¿Un cambio de régimen, un cambio de gobierno en Cuba, o esta presión o esta gran fuerza de la sociedad que está esperando cambios en el tema de comunicación y tecnología, más acceso al mercado, mucho más libertad de expresión y libertad política? Y yo creo que en este momento vienen unos tiempos de ebullición
bastante interesantes y además con la mirada del mundo que está muy pendiente de ver cómo este cambio se va a llevar a cabo en la vida práctica. Creo que la fiesta se acabó y ahora empieza el trabajo duro. Pepe, Cuba es un país de 110.000 kilómetros cuadrados, una isla, tiene 11 millones de habitantes. Como mencionaba Muni, un punto pendiente en las relaciones es qué va a pasar con la base de Guantánamo, donde ha habido este centro de detención de Estados Unidos, donde ha habido torturas, reconocido por todo el mundo, incluido el presidente Barack Obama. Esa base tiene 120 kilómetros cuadrados, la tiene Estados Unidos por un tratado suscrito entre Estados Unidos y Cuba en 1903, y aparentemente, según lo que está ocurriendo, pues debería Estados Unidos devolverle a Cuba el terreno de la base de Guantánamo. Eso por una parte, pero por otra parte hay un asunto que es realmente crucial aquí, y tiene que ver con lo siguiente. Cuando triunfó la revolución castrista, y así lo menciona en un artículo Carlos Alberto Montaner, por supuesto un hombre que ha sido adversario monumental del régimen castrista, en 1959, el 1 de enero, cuando triunfó la revolución de Castro, había en Cuba algo más de 6 millones de habitantes, 1.800.000 viviendas, pero hay otros datos. Había, por ejemplo, 65.000 comercios, almacenes comerciales, tiendas comerciales, 150.000 establecimientos agrícolas, más de 38.000 fábricas. Y el castrismo expropió prácticamente todo eso. Y muchos de esos bienes inmuebles eran de propiedad de estadounidenses. En Estados Unidos se ha hecho un cálculo, según el cual, en ese sentido, Cuba le debería a Estados Unidos, o les debería a los que eran propietarios de todos esos bienes, algo así como 8.000 millones de dólares. Eso por una parte, pero por otra hay una cosa aún más grave, y es que Raúl Castro, el líder cubano, ha dicho que como consecuencia del bloqueo económico, del embargo, lo que tiene que hacer Estados Unidos es indemnizar a Cuba, porque Cuba ha perdido, y es el cálculo que hace Raúl Castro, 116.860 millones de dólares. ¿Cómo se va a arreglar eso con la cascada de demandas que se van a venir? Está muy complicado. Y en el caso de Guantánamo, por responder tu primera pregunta, yo creo que de momento no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Es un poco de todos los temas pendientes que están sobre la mesa, donde los dos gobiernos acuerdan que no están de acuerdo, ¿no? Un poco lo que pasaba con Cuba y su política hacia América Latina, donde muchos gobiernos, México incluido, no aceptaban la política de Estados Unidos hacia Cuba, pero bueno, aceptaban que era un desacuerdo que iba a estar sobre la mesa, ¿no? Qué bueno que esa política está cambiando y que por lo menos estos dos hostiles, ¿no?, gobiernos o países están ahora sentados en una mesa de negociaciones platicando de esas cosas. En el corto plazo yo no veo salida a lo que pide Cuba. El embargo económico, la devolución de Guantánamo, la reparación económica de estos daños, ¿no? Me parece que el ministro cubano lo cuantificó aquí en unos 160.000 millones de dólares hace unas semanas que estuvo por acá. Pero por otra parte, Estados Unidos no va a poner, y lo dejó muy claro John Kerry en la mesa, en este momento por lo menos, el tema de Guantánamo. Y quedan ahí las otras diferencias que tienen que ver con derechos humanos, libertades políticas, libertades civiles, etcétera, ¿no? Que bueno, son asuntos que realmente están en el fondo de la normalización plena de dos gobiernos. Ahora, para aquellos que no fuimos o no tuvimos el honor de ser invitados a la ceremonia interior, ¿no?, y estuvimos afuera, de manera... Pablo sí estaba ahí. De manera interesante e inevitable, ¿no? Déjame decirte que me llamó mucho la atención que los que estaban en la acera de enfrente son un microcosmos de la realidad latinoamericana y cubana en este momento. Había muy pocos anticastristas, de hecho yo solo vi a Frank Calzón por allí. Había varios latinoamericanos que estaban apoyando a Raúl y Fidel como coreano, y había cubanos jóvenes que están de acuerdo en que se normalicen las relaciones, pero quieren ver más, quieren que haya una presión del gobierno de Barack Obama. Entonces, esta transición generacional creo que se manifestó ayer de una manera muy abierta, ¿no? Y si bien las discrepancias estaban allí en el aire y en el ambiente, ¿no?, incluida la persona que se echó la sangre en solidaridad simbólica, ¿no?, con las víctimas, etcétera, también es cierto que en la mesa de negociaciones van a preservarse esos desacuerdos. En la conferencia de prensa fue muy claro, van a seguir allí, y ese proceso de normalización real va a tomar mucho tiempo. ¿Cómo resolver lo de las demandas? Porque por otra parte dice Carlos Alberto Montaner que si Estados Unidos y otros países latinoamericanos le cobraran al régimen cubano los daños que ese régimen supuestamente les ha causado, por ejemplo en Colombia con el apoyo a grupos guerrilleros como las FARC o el ELN, pues la cosa se complicaría todavía más. Bueno, desde luego, y hay que tener en cuenta que Montaner, por lo que he visto en su artículo, hace una lectura muy latinoamericana, porque si contamos los en torno a 60.000, 70.000 cubanos que combatieron en Angola, 30.000 o 40.000 en Etiopía, cuando la Unión Soviética subcontrataba guerras a Cuba, las cifras serían muchísimo más grandes. El ejemplo que tenemos, por lo menos de los países de Europa del Este, es que se pagaron indemnizaciones, pero muy pequeñas, mucho más pequeñas, y digamos que fundamentalmente
la mayor parte de lo que se había expropiado se perdió. En cuanto a, digamos, injerencia cubana en asuntos de otros países, pues bueno, eso es, nadie le va a pedir a Cuba intereses. Por eso, del mismo modo, pues que, no sé, Afganistán no le pidió a la Unión Soviética compensación por la invasión o lo que fuera. Yo creo que hay una especie de conclusión que ha pasado inadvertida en las últimas semanas, tanto en las conversaciones que ha tenido el gobierno de Estados Unidos con Irán, como en estos nuevos pasos que se han llevado a cabo con Cuba, y es el fin del embargo como herramienta de cambio de régimen. Yo creo que en estas últimas semanas se le ha dado una especie de sepultura al embargo como instrumento como instrumento realmente efectivo de política exterior. En Irán ya realmente las conversaciones están muy encaminadas a terminar el embargo de Estados Unidos y de los países occidentales con Irán, y en Cuba pues está clarísimo, yo creo que el embargo no funcionó. Yo me pregunto cuál va a ser la herramienta que va a reemplazar el embargo como una especie de castigo a los países que no tienen que no juegan con las reglas de juego internacionales. Bueno, si nos atenemos a las declaraciones, por ejemplo, de Marco Rubio y los senadores republicanos, no va a haber esa posibilidad, porque la única manera en la que están dispuestos a ceder en algunos aspectos del embargo es justamente que se hagan las cosas que no se han hecho, ¿no? Es decir, apertura política, apertura democrática, la devolución o indemnización de las propiedades de cubanos que fueron expropiadas en el 59. Entonces, realmente ese tema también se ve muy complicado en el corto plazo. Ya regresamos al Club de Prensa para hablar de Donald Trump. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Muni, el señor Donald Trump, multimillonario neoyorquino que además dice que tiene una fortuna ya de 10.000 millones de dólares, el pasado 16 de junio en su edificio, en la Torre Trump en el Central Park de Nueva York, lanzó su precandidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Las elecciones en noviembre del año entrante. Allí fue ofensivo con los mexicanos. Dijo que desde México lo que se envía a Estados Unidos son criminales y violadores. Y por supuesto hubo una reacción contra Trump muy fuerte. Canales de televisión como NBC Universal o Univision cancelaron la transmisión del concurso de Miss Universo, del cual él es copropietario o del que tiene gran parte de los derechos. Artistas como Shakira, la cantante colombiana, lo criticaron. Macy's, la cadena de tiendas aquí en Estados Unidos, retiró la ropa de marca Trump. Él no pidió disculpas, pero el sábado pasado la emprendió contra John McCain, senador del Partido Republicano, un hombre de 78 años que fue candidato presidencial, derrotado por Barack Obama cuando Obama llegó a la presidencia de Estados Unidos. McCain sobrevolaba en 1967 en Vietnam, estaba cerca de Hanoi cuando su avión fue derribado. Él era piloto de la Marina, insisto, estadounidense, y estuvo 5 años detenido en Vietnam, fue torturado, tiene sus brazos fracturados, sufrió muchísimas fracturas. Bueno, Trump el sábado dijo aquí en Estados Unidos que McCain no es ningún héroe de guerra, que pues, si lo es porque fue capturado, pero dijo, a mí no me gustan las personas capturadas, a mí me gustan los que no son capturados. McCain ha pedido a Trump que pida disculpas, sobre todo para los familiares de los veteranos. Lo que llama la atención es que en una encuesta hoy del diario The Washington Post y ABC News, el señor Trump ha aumentado su ventaja sobre los demás precandidatos republicanos. Tiene el 24% del apoyo dentro de los republicanos, seguido por Scott Walker, el gobernador de Wisconsin, con el 13%, y por Jeb Bush, exgobernador de la Florida, con el 12%. ¿Cómo es posible que un hombre que dice semejantes locuras tenga tal apoyo? Esa es una pregunta seria que se tienen que hacer todos los candidatos, porque realmente el apoyo que tiene Trump señala que hay algún tipo de población que está muy de acuerdo con él, por muy payaso que nos parezca al resto. Hay un tema que a mí me llama la atención. En las últimas horas han hecho unas microencuestas que tienden a arrojar resultados en el sentido de que por los comentarios de los veteranos se le está empezando a bajar la espuma a Trump. En ese caso uno pensaría que un candidato que insulte a los mexicanos y los llame violadores gana inmediatamente 20 puntos en las encuestas, pero con los veteranos no hay que meterse. Eso es un mensaje también interesante y también preocupante. Más allá de eso, hay un pedazo de esa encuesta que usted mencionó, donde se habla de que si Trump se lanzara como independiente, tendría el 20% de la votación de los Estados Unidos. Es decir, Clinton tendría el 46%, los demócratas, el candidato republicano Jeb Bush 30% y Trump el 20%. Analizando un poco más a fondo, son las personas con menor educación, que no tienen educación universitaria, que ganan menos de $50,000 al año y que tienen unos valores muy conservadores.
¿Qué está pasando en este país para que el 20% de la población esté dispuesta a votar por una persona que representa lo que está diciendo Trump todos los días? Yo creo que es una seria reflexión que tiene que hacer este país de qué tanto están atendiendo las necesidades de sus votantes y quiénes son y cómo piensan. Lo cierto es que Trump en las últimas semanas ha cambiado por completo el tono de esta campaña republicana y nada raro tiene que el 6 de agosto en el primer debate de los precandidatos republicanos esté en el centro, porque eso con base en las encuestas los ubican en lugares estratégicos y Trump, si fuera hoy, estaría en la mitad de la pantalla. Pepe. Mira, después de horas y horas de reflexión y meditación, he llegado a la conclusión de que aquellas personas que apoyan a Donald Trump por sus posiciones específicas, migración, México, China, McCain, son muy poco sofisticadas y casi bordan en la ignorancia. Pero aquellas personas que lo apoyan nada más por su personalidad y por su carácter, esas son menos sofisticadas y definitivamente son ignorantes. Esa circunstancia lo hace un precandidato muy fuerte en las primarias, especialmente en las sureñas, y lo hace un candidato muy débil en las elecciones nacionales, como lo muestran los números, ¿no? Entonces yo creo que el hecho real de que él esté avanzando muestra más una insatisfacción de ese público, esos republicanos un poco más rupestres, ¿no? Menos educados, ¿no? Con la manera en que se han estado conduciendo sus propios líderes, que de la personalidad y las posturas de Trump. Él está moviendo un electorado que le gusta que le abren de frente, que no le estén hablando por la espalda, que le digan las cosas frontalmente, y eso atrae mucho, porque el tipo, hay que reconocerlo, es entretenido en el sentido mediático, ¿no? Obviamente sus posiciones son ofensivas, para los mexicanos nos parecieron realmente denigrantes, ¿no? El que una persona así lo haga, no, caen por su propio peso, evidentemente una persona que carece de conocimiento de los mexicanos, pero eso lo hace una persona muy entretenida para ciertas personas. Yo creo que finalmente el fenómeno Trump se va a desinflar. Este probablemente sea el inicio de ese proceso con las declaraciones que hizo de McCain. Evidentemente cayeron muy mal, no solo en los veteranos de guerra, en los soldados, sino en muchas personas para quienes el tema de las Fuerzas Armadas es fundamental. Yo espero que en los próximos meses finalmente el fenómeno Trump desaparecerá de los radares políticos de Estados Unidos. Pablo Pardo. A mí se me ocurren 4 comentarios con esto de Trump y McCain. Por un lado, es curioso que los pobres, o la gente con menos recursos, vota a Trump y una parte de la gente con más recursos vota a Bernie Sanders, que es un candidato socialista. Otra cosa, bueno, que yo no sé si los empleados que tiene Trump en sus hoteles son violadores, sería interesante saberlo. También estoy, como comentaba Muni, que en Estados Unidos se puede decir lo que se quiera, literalmente, de los inmigrantes latinos, de los mexicanos, pero por ejemplo de los veteranos de guerra no, son intocables, o de otras comunidades, esto ya lo hemos hablado aquí, los negros o los judíos. Si Trump hubiera dicho eso de ellos, su campaña se habría acabado, habría sido repudiado por el Partido Republicano. Y en último término, sin defender a Trump, tenemos que tener en cuenta una cosa. John McCain es un héroe, pero John McCain era un piloto horroroso, era muy mal piloto. Logró que su avión fuera derribado 3 veces en un mes, e incluso logró que le pegaran con un misil antiaéreo a su avión cuando su avión estaba aterrizado en un portaaviones. John McCain dejó sin luz a media España. Esta es una anécdota que no se sabe. En los años 60, porque nunca respetaba la disciplina militar, y un día se puso a volar demasiado bajo y con la cola de su avión cortó unos cables de alta tensión. Con lo cual, John McCain era un mal piloto. Es un héroe, probablemente, pero volando era, como diríamos en España, un macarra. Vamos, alguien que no respetaba las reglas, como Trump. Hay más noticias en este caso en México. Wow, no sabía que asesorabas a Trump. He dicho como Trump. López Zamorano, hay noticias en México porque el DF, la capital mexicana, y aquí cambiamos radicalmente de tema, ha legalizado el Uber. En muchos países latinoamericanos está prohibido, en España está prohibido, pues el DF, ahora el 30 de este mes tiene que registrarse la empresa Uber en Ciudad de México, y entonces la idea es que los conductores de Uber tienen que pagar un 1,5% del precio de cada viaje para el DF, para el tesoro de la ciudad. Tienen que sacar un permiso anual para poder conducir, eso vale $101 el permiso y lo tienen que renovar, como digo yo, anualmente, y los automóviles tienen que tener pues ciertas comodidades y seguridades como aire acondicionado o como bolsas de aire, es decir, airbags. El Uber llegó a México en el año 2013, tiene 500,000 clientes justamente ahí en México y hay 10,000 conductores.
¿Le gusta la idea de que el DF haya aprobado Uber a diferencia de lo que pasa en otras capitales de América Latina? Bueno, justamente me parece que la decisión del Distrito Federal es salomónica. Hay que recordar que el Distrito Federal ha sido pionero en esta y en muchas otras cosas, por ejemplo, en temas ecológicos, camiones que no contaminan, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que se busque un balance donde, por ejemplo, por lo pronto, se empareje el terreno de juego con los taxistas tradicionales, ¿no? De tal manera que no tengan una ventaja competitiva desequilibrada la gente de Uber a través del pago de un permiso, del registro de los automóviles, que los automóviles cumplan ciertas condiciones de manejo, que tengan aire acondicionado, que sean de cierto valor, etcétera. Creo que de alguna manera tiene esa función en el DF. La movilidad es sumamente importante. Probablemente sería mejor que hubiera mucho más transporte público, ¿no?, en el DF, de tal manera que la utilización del transporte privado fuera menor, pero el hecho de que se logre este balance me parece sumamente importante. Algunas otras ciudades están haciendo ese mismo debate. Yo creo que vale la pena, ¿no?, explorar la salida que está encontrando la Ciudad de México, porque de alguna manera logra ese equilibrio entre las necesidades de los taxistas y las necesidades de otros nuevos servicios, ¿no? 30 segundos, Pablo Pardo. Sí, yo creo que es una buena decisión. Es decir, Uber es una empresa que ha cambiado completamente el transporte en las ciudades. Es una empresa que está valorada en más de 40.000 millones de dólares. Yo creo que lo que hemos hecho en España y lo que se ha hecho en otros países europeos de prohibir Uber es un error manifiesto. Bien, es verdad que no hay lobby en el mundo, o por lo menos en Europa, que tenga más poder, y no estoy hablando ni del lobby israelí, ni del saudí, ni del chino, ni del de nadie. Los taxistas son la gente a la que más temen los alcaldes en todo el mundo. Y yo creo que Uber es un elemento dinamizador. Y al mismo tiempo, lo que han hecho en México me parece bien, porque aquí en Estados Unidos, hasta muy recientemente que ha habido una sentencia judicial, Uber era una empresa que, digamos, se desvinculaba de cualquier responsabilidad en los automóviles. El hecho de que a Uber se le haga responsable en algún modo de la seguridad de los automóviles, por ejemplo, creo que es muy positivo. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24. Pepe, el diario El Mundo de Madrid, el de Pablo, publica hoy un artículo titulado que se refiere a qué países da más días de vacaciones a sus ciudadanos. Bueno, en primer lugar están España con 30 días al año, Francia con 30 y Dinamarca también con 30, seguidos por Alemania con 25, por el Reino Unido con 25. En Estados Unidos, por ejemplo, dan 15 días de vacaciones, como muchos países de América Latina. El año pasado hubo 1.138 millones de turistas en todo el mundo. El turismo aumentó un 4,7%. ¿Le asombran estas cifras o le Pues parece? sí, me asombra, especialmente en el caso de España, ¿no? Con estas listas que están haciendo de apellidos que pueden ahora reclamar la ciudadanía española. Llegando a mi casa voy a ver si alguno de los antepasados me hace calificar. 30 días es una cifra bastante decente. Judíos sefardíes les van a dar papeles. Pablo Pardo. Zamorano probablemente tenga origen sefardí, como Pardo, o sea que sí. No, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que la gente de los Emiratos Árabes Unidos se quejan, como que tienen muy pocas vacaciones, salen en la información. Y luego también me gustaría saber, los inmigrantes de países como India y Tailandia que viven en los Emiratos, ¿cuántos días les dan de vacaciones allí? Probablemente ninguno. A mí me parece llamativo que Alemania tenga casi el mismo número de vacaciones que España y que tiene más días que Italia, cuando hay esta percepción de que los españoles y los italianos no trabajan nada y los alemanes sí. Con respecto a las vacaciones envidiables de los españoles, sí veremos menos y menos españoles en Club de Prensa en el mes de agosto, entre los meses de verano. Así no hay. Así no hay. Eso, Gracias, Pepe, por haber estado aquí. Pablo Pardo y Muni Jensen, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.